Bienvenidas y bienvenidos al primer módulo del Diplomado en Salud Intercultural. Este se titula Guatemala hacia la construcción de un Estado multicultural. El objetivo de este módulo es hacer un breve recorrido a través de la historia de Guatemala que nos permita entender cómo el Estado de Guatemala que vemos hoy, en el que vivimos hoy, ha sido construido a lo largo de la historia y cuáles han sido esos factores determinantes que nos llevan a que estemos hoy como estamos. Como esta es una sesión muy breve, no podré detenerme mucho en detalles que son importantes. Sin embargo, tendremos una idea general de qué ha pasado en nuestra historia y cuáles son esos eventos fundamentales que le han dado forma a nuestro país. Vamos a empezar situándonos en el territorio. Guatemala es parte de Mesoamérica, que significa América Intermedia. Esta región incluye territorio que hoy cubre el sur de México hasta el sur de Centroamérica. Nuestro país tiene una extensión territorial de 108.889 kilómetros cuadrados, por lo que vemos que es un territorio relativamente pequeño. Aún siendo tan pequeño, en este territorio habitamos 17 millones de personas que hablamos un total de 25 idiomas diferentes. Además, alrededor del 41% de la población es indígena y nos consideramos una nación multiétnica, plurilingüe y multicultural, que se caracteriza por una diversidad biológica y una diversidad cultural sin comparación, pero que además vivimos en un contexto de mucha inequidad. Vivimos en el país más desigual de América Latina, siendo América Latina la región más desigual del mundo. ¿Cómo está compuesta nuestra población? Según el censo que fue publicado en el 2018, en Guatemala el 41.7% de la población es maya, 0.1% garífuna, 56% ladina, 1.8% xinca, 0.2% afrodescendiente creol o afromestizo y el 0.2% extranjeros. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en nuestro país? Utilizando las palabras del poeta Humberto Acabal, vemos que en este país pequeño todo queda lejos. La comida, las letras, la ropa. Esto, sin embargo, no sucedió de un día para otro. Y para comprender cómo llegamos hasta donde estamos hoy, es fundamental que conozcamos nuestra historia. Para poder conocer nuestra historia, vamos a hacer un muy breve recorrido por algunos temas que son fundamentales para conocer y comprender nuestra historia. Vamos a hablar del pasado prehispánico maya, la conquista, la colonia, la creación de la república, el periodo republicano y liberal, el periodo revolucionario, el conflicto armado interno y los acuerdos de paz y el Estado multicultural. Empezando por el periodo precolombino, podemos ver que grupos mayas habitaron el territorio que conocemos y que vimos anteriormente como Mesoamérica. Estos grupos tienen una continuidad histórica, lingüística y territorial con los grupos mayas que hoy en día habitan en los mismos territorios. Esta región, durante el periodo precolombino, vio un florecimiento de culturas con un desarrollo sin paralelo. En esta región, además, se hablaban más de 30 idiomas y veíamos que los grupos mayas que habitaban en la zona también tenían contacto con otros grupos a través del comercio y las relaciones culturales. Los grupos mayas han tenido un largo recorrido en el tiempo y el espacio, y por lo tanto hay que entenderlo desde una perspectiva regional, es decir, no solamente desde lo que conocemos que sucedió en el territorio,
sino desde esas vinculaciones que se hicieron con otros grupos y con otros territorios. Los grupos mayas empezaron a producir edificaciones y asentamientos desde fechas muy tempranas, incluyendo la costa sur, que es uno de los asentamientos más tempranos y que hoy en día sigue teniendo actividad cultural, política y social de estos grupos. Asimismo, la organización política y las producciones materiales e ideológicas que iniciaron en el periodo precolombino continúan hasta nuestros días y podemos ver de ellas múltiples expresiones. La historia precolombina de Guatemala se divide en tres grandes periodos. Primero, el periodo preclásico, que inicia alrededor del año 2000 a.C. Durante este periodo, lo que vemos es que inicia la sedentarización, es decir, la ubicación de los grupos en un mismo espacio, ya sin moverse a otros lugares. Surge la práctica de la agricultura intensiva y la elaboración de cerámica. Asimismo, durante este periodo inicia la escritura y la organización estamental, es decir, la organización en clases sociales. El periodo clásico inicia alrededor del 250 después de Cristo. Aquí es donde vemos el florecimiento de centros urbanos, de las artes, del perfeccionamiento de la astronomía y la escritura. Durante esta época se hacen grandes avances en términos de los cálculos calendáricos y astronómicos. Además, se construyen las grandes ciudades que hoy en día asociamos con el esplendor de la civilización maya, como por ejemplo las que se ubican en las tierras bajas de Petén. En estas grandes ciudades, además, había mucho cosmopolitismo e intercambio cultural. Durante el periodo posclásico es entre el 950 después de Cristo y termina en el año 1525 después de Cristo. Este periodo está marcado por la conquista. Durante este periodo, lo que vemos es el florecimiento del altiplano guatemalteco. Además, empezamos a ver gobiernos regionales y segmentados y mayor actividad militar. Asimismo, había mayor orientación hacia el comercio y se establecen rutas comerciales de gran importancia. Aunque este periodo termina con la conquista española, como lo mencionan Ibik y Gálvez, la cultura maya continuó y continúa, sin embargo, sometida a la organización y formas de vida de la civilización occidental. Por las cartas de relación de Pedro de Alvarado y Hernán Cortés, quienes desde la perspectiva de los vencedores han narrado los procesos de conquista. Sin embargo, otros documentos que han sido encontrados recientemente han enriquecido en gran medida la visión que tenemos hoy en día de la conquista, como lo es el lienzo de Coaquecholan y otros textos elaborados por indígenas de la época. A diferencia de lo que se creía en ese momento y hemos creído a lo largo de la historia sobre la conquista como un proceso relativamente rápido, lo que estos documentos narran es un conflicto prolongado y una resistencia tenaz por parte de las poblaciones indígenas en la región. Asimismo, hemos aprendido sobre cómo los españoles utilizaron lo que se llamó la guerra basada en el engaño para hacer alianzas, luego romper estas alianzas y poco a poco ir avanzando sobre los territorios. Pero también sabemos ahora que los españoles aprendieron mucho sobre los guerreros mesoamericanos, sobre técnicas y herramientas para las batallas. Recordemos que no era lo mismo pelear en Europa con unas condiciones topográficas diferentes
que hacerlo en Mesoamérica, en medio de ríos, volcanes y con una geografía totalmente distinta. La colonia inicia alrededor de 1580 y durante los 200 años que dura, tenemos información de motines constantes, en donde las poblaciones indígenas se organizaron sistemáticamente para hacer frente y resistir a los abusos constantes a los que eran sometidas. En este periodo lo que vemos es la reestructuración de sociedades indígenas para servir los intereses de los conquistadores y los colonizadores. Esto incluyó la apropiación de tierras, la encomienda y el repartimiento en las que se obligaba a las poblaciones indígenas a trabajar las tierras de los hacendados, el trabajo forzado temporal en las haciendas y, por último, la imposición de la religión católica. Luego nos vamos a la independencia. Este es un proceso jurídico que incluye la construcción de un Estado que no depende de otro, es decir, romper los vínculos políticos y sociales en ese momento con la corona española, en la búsqueda de una libertad política, económica y administrativa. Este proceso se da en un contexto mundial y regional muy turbulento, en donde empiezan procesos independentistas en distintas partes del continente y que de alguna forma inspiran a las poblaciones en distintos lugares del continente a buscar su propia independencia. En el caso de Guatemala, lo que se buscaba era una sociedad más diversa para los españoles y las élites criollas y que permitiera la participación de diversos grupos. En este proceso surge una gestión pro independencia que lo que busca es una solución pacífica que en última instancia lleva a un sistema, a una continuidad del sistema económico dirigido por la élite criolla. A diferencia de la independencia estadounidense o mexicana, que fueron sumamente violentas, la solución pacífica que se toma en nuestra región lo que genera es básicamente un paso de un régimen colonial a un régimen independiente, pero que sigue manteniendo los intereses de las élites criollas y las élites españolas. El 15 de septiembre de 1821, en este contexto, se firma la separación de la provincia de Guatemala de los territorios bajo el dominio de España. Es decir, hay un rompimiento inicial con España y luego en 1923 los países de Centroamérica se separan de México. En este proceso se forman las Provincias Unidas de Centroamérica y a partir de ellas un gobierno federal compuesto de varios estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Este periodo da lugar a altos niveles de conflictividad, especialmente por los desacuerdos entre conservadores y liberales. En esta federación de distintos estados, cada uno de los estados empieza a velar por sus propios intereses y no necesariamente desde una perspectiva regional. Sin embargo, algo que se mantuvo a pesar de estas diferencias políticas fue la búsqueda del bloqueo de la participación de los pueblos indígenas y los sectores populares. En este proceso, que seguía siendo turbulento, de mucha crisis, se crea a partir de 1847 la República de Guatemala por disposición de Rafael Carrera. Es importante mencionar que hay poco reconocimiento histórico al rol que tiene Carrera en la formación de la República de Guatemala. Este momento marca, por lo tanto, la separación de Guatemala de lo que fue la Federación Centroamericana. El periodo republicano dura alrededor de 100 años, iniciando con lo que conocemos como el gobierno de los 30 años de Rafael Carrera, que tenía un corte conservador. Durante esta
época se crea un ejército con servicio militar obligatorio para mestizos indígenas, se crean las alcaldías ladinas e indígenas, se mantiene el sistema de tierras comunales y hay un enfoque en la defensa de la soberanía del país. Las alcaldías indígenas y el sistema de tierras comunales fueron medidas muy populares entre los pueblos indígenas y por lo tanto el gobierno conservador tenía la estima de estos grupos. Luego del gobierno de Rafael Carrera, se instaura una serie de gobiernos liberales. El primero de ellos fue el gobierno de Justo Rufino Barrios, quien en 1873 gobernó por decreto, pues no había una constitución. En este periodo se privilegiaron los intereses de algunos grupos y se anularon las instituciones y la participación popular que se había abierto durante el gobierno de Carrera. Durante este periodo también se establece la educación pública, el matrimonio civil, se crean los cementerios, el Banco Nacional, la Escuela Politécnica, entre otras. Además, durante este periodo se reduce la influencia de la Iglesia Católica y se censura a la prensa y acalla a la oposición, lo que nos dice que había mucha represión hacia diversos grupos que disentían sobre las medidas que se estaban tomando. En este periodo, la agricultura empieza a estar dominada por terratenientes y se aprueba legislación que garantizaba la mano de obra de la población rural indígena, un poco siguiendo el modelo de los repartimientos. En este contexto resurgen los estereotipos hacia las poblaciones indígenas, lo cual permite justificar la privatización de las tierras comunales. Entonces se despoja a las poblaciones indígenas de sus territorios y éstas se les ceden a extranjeros, quienes a su vez apoyaban el comercio exterior y recibieron muchos privilegios fiscales, es decir, que no pagaban impuestos. A partir de este proceso, Guatemala se convierte en el principal exportador de café en el mundo y empieza todo un proceso de modernización que lo que hace es justificar el autoritarismo, es decir, todas estas medidas, obligar a las poblaciones indígenas a trabajar la tierra, el despojo, se justifica porque vamos camino hacia la modernidad. Y por primera vez en la historia se usa el ejército para obligar a las poblaciones al trabajo forzado. Durante este periodo hay otros gobiernos militares, algunos que son importantes de mencionar es el de José María Reina Barrios, quien fue electo. Él suprime el trabajo forzado jurídicamente, es decir, en papel. Sin embargo, a partir de la crisis económica que se vive en el país en ese momento, obliga a grupos indígenas a trabajar en las obras del Estado. Además, se genera la militarización de la sociedad guatemalteca para sofocar el disenso y el desacuerdo con las distintas medidas que se están tomando. Asimismo, forma las bases para las dictaduras del siglo XX. Otra presidencia que vale la pena tomar en cuenta y mencionar es la de Manuel Estrada Cabrera. Él es el primer civil que toma la presidencia luego de varias presidencias militares y se mantuvo en el poder a través de mecanismos fraudulentos. Él estableció un contrato con la United Fruit Company para la siembra y exportación de banano a cambio de la construcción de un ferrocarril de puerto a puerto. La presidencia de Manuel Estrada Cabrera estuvo plagada de violaciones a los derechos humanos, de represión y de favorecer los intereses extranjeros por encima de los nacionales. En esta misma línea tenemos a Jorge Ubico, quien estuvo en la presidencia 14 años y a quien se le recuerda
por la construcción de edificios públicos y por sus medidas de austeridad. Ubico ocupó a la población en obras del Estado a través de distintas legislaciones, como la ley de la vagancia y la ley de la vialidad, y utilizó las fuerzas represivas del ejército para garantizarse la mano de obra gratuita y poder establecer diferentes acciones con las que la población podría estar en desacuerdo. Para esto, suprime manifestaciones e incluso suprimió la huelga de dolores de la Universidad de San Carlos. Asimismo, adaptó el calendario escolar al trabajo agrícola de forma que los estudiantes pudieran trabajar en las fincas durante la época de cosecha sin que esto interrumpiera con sus obligaciones escolares. Con la caída de Ubico y de Ponce Baides, que fue el gobierno que le sigue, viene lo que conocemos como el periodo revolucionario, que dura de 1944 a 1954 y que constituyen los primeros pasos para la construcción de la democracia. Inicia desde las protestas contra la dictadura de Ubico y termina con la renuncia de Jacobo Arbenz. La idea de este periodo fue la construcción de un Estado moderno, republicano y democrático. El primer presidente fue Juan José Arévalo, quien hizo cambios legislativos, como por ejemplo las reglamentaciones electorales y laborales y el seguro social. Además, fue una época de apertura democrática que permitió la organización popular y el empoderamiento de las capas medias de la sociedad que nunca habían podido participar de esta forma. Luego tenemos el periodo revolucionario, que es el de Jacobo Arbenz, que tuvo tres objetivos principales: el desarrollo para eliminar la dependencia económica, la transformación hacia un Estado moderno y capitalista y la elevación del nivel de vida del pueblo. Para esto, emite el decreto 712 que obliga a que los terratenientes renten las tierras ociosas a los campesinos. A esto le sigue el decreto 900, que es la reforma agraria. En este se entrega tierra a campesinos, se les dan créditos agrícolas e insumos. Además, se restituyen las tierras comunales. Mientras estuvo vigente el decreto 900, este benefició a 100,000 familias, pero al mismo tiempo, este fue el detonante de la caída del gobierno de Arbenz, que termina con la contrarrevolución, que implica el desvanecimiento del pensamiento plural. A partir de la contrarrevolución viene el conflicto armado interno, que se da entre 1960 y 1996. Sus raíces están en la década anterior y en el marco de la Guerra Fría, y responde a distintas causas. Primero, la interrupción de las conquistas alcanzadas con la Revolución de Octubre, la desigualdad social y económica y la exclusión política y ciudadana, especialmente de los pueblos indígenas. Durante el conflicto armado podemos ver varias fases de lucha que se caracterizaron por la persecución y represión de los grupos guerrilleros, quienes estaban buscando hacer reformas y una transformación a las estructuras económicas que favorecían a la oligarquía. Durante esta época no se respetaron procesos legales ni el Estado de Derecho, y la época más violenta de represión se dio entre 1980 y 1985, en las que se dieron asesinatos masivos, violaciones y desplazamiento de poblaciones indígenas. El recuento de esta época de conflicto implica graves violaciones a los derechos humanos, masacres cometidas por el ejército y más de 200,000 personas asesinadas. El proceso que nos lleva a la paz inicia en el gobierno de Vinicio Cerezo, y no solo como un proyecto para Guatemala, sino también para otros países de Centroamérica.
Se inician en 1987 las conversaciones y luego de una serie de eventos, de acuerdos y desacuerdos, en 1996 se firma el Acuerdo de Paz firme y duradero. Durante este tiempo se renueva la esperanza de una sociedad más justa, inclusiva y abierta, en donde proliferan las organizaciones mayas y donde vemos un proceso de revitalización cultural que es enmarcado por el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas. En el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas, por primera vez en la historia, se reconoce que Guatemala tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Ahora lo escuchamos y nos parece algo que es muy común, algo que se menciona todo el tiempo, pero es hasta que se firma el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas que se reconoce esta naturaleza multicultural de nuestro país. Asimismo, se establece que en tanto no se resuelva la desigualdad y la exclusión de los pueblos indígenas, las potencialidades económicas, políticas y sociales de nuestro país jamás podrán desenvolverse en toda su magnitud. Y además, que todos los asuntos de interés directo para los pueblos indígenas demandan ser tratados por y con ellos, especialmente temas relacionados con la ampliación y fortalecimiento de las estructuras, condiciones, oportunidades y garantías de participación de estos pueblos y que podemos pensar la importancia que tiene desde el punto de vista de salud, como la salud de los pueblos indígenas es un asunto de interés directo para ellos y deben ser tratados por y con ellos. El movimiento de revitalización ha tenido muchos logros en el país, desde el reconocimiento de los idiomas mayas como entidades lingüísticas distintas, como el reconocimiento de la espiritualidad maya como un sistema religioso pleno, el surgimiento de organizaciones mayas como universidades, el sector privado, la protección de lugares sagrados. Sin embargo, todavía queda pendiente abordar la pobreza y abordar la violencia estructural. A partir de lo que hemos hablado hoy, nos damos cuenta cómo el país se ha construido sobre las bases de esta desigualdad y cómo los pueblos indígenas han tenido que cargar con el llamado desarrollo de nuestro país. Y para terminar esta breve sesión, quisiera compartirles el poema de Humberto Acabal, poeta quiché. De vez en cuando camino al revés. Es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Les invito a seguir conociendo la historia, a hacernos preguntas y a cuestionarnos cómo es que llegamos a donde estamos hoy y cuáles son las bases sobre las que está constituido nuestro país. Muchas gracias.